¿Por qué cuestionar la evolución? ¿Cómo cree usted que se originó la vida? Muchas personas piensan que la vida surgió al azar, a partir de compuestos químicos inertes, mediante algún proceso misterioso, que con el tiempo de aquel organismo evolucionaron todas las especies que existen hoy, a través de un proceso llamado la microevolución. Pero es posible probar de forma incontestable la validez de la teoría de la evolución, basándose en solo la observación y en la experiencia. Los evolucionistas afirman que sí. Es más, aseveran que los peces se convirtieron en anfibios y los simios primates en hombres, a través de un proceso llamado la macroevolución. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Debería creer o cuestionarlo? Acompáñame de principio a fin a descubrir 3 mitos en que descansa la teoría evolucionista. Charles Darwin enseñó que las pequeñas variaciones observadas en la naturaleza indican que cambios mucho mayores que nadie ha presenciado son posibles. Según él, ciertas formas de vida primigenia, supuestamente simples, sufrieron una serie de modificaciones ligerísimas a lo largo de vastos periodos de tiempo, hasta originar los millones de formas vivas que hay en la Tierra. Pero ¿cuál es el mecanismo básico o fundamental para que sea posible que un organismo vivo haya evolucionado hasta formar otro? Examinemos el primer mito, las mutaciones, como base para la evolución. Pero primero analizaremos ¿qué origen tienen las mutaciones? Se cree que la mayoría de ellas ocurren en el proceso normal de la reproducción celular, pero los experimentos han demostrado que también pueden ser causados por agentes externos, tales como la radiación y ciertas sustancias químicas. Entonces, ¿estas mutaciones son útiles o dañinas? ¿Qué tantas son provechosas? Dejemos que los especialistas en la materia nos den la respuesta. El astrónomo, astrobiólogo y reconocido divulgador científico estadounidense Carl Sagan, él declaró: la mayoría de ellas son dañinas o mortíferas. Y la Enciclopedia Británica declaró: las mutaciones son responsables de centenares de enfermedades, cuya base está en los genes. Con todo esto, entonces, ¿cuál es el resultado real? La Enciclopedia Americana reconoció que la mayoría de las mutaciones son dañinas al organismo y que es difícil de conciliar que la mutación sea la fuente de materia prima para la evolución y que los mutantes que se ilustran en los libros de texto de biología son una colección de fenómenos y monstruosidades que resulta ser un proceso destructivo más que un proceso constructivo. ¿Por qué entonces, queridos espectadores, es una suposición sin base decir que las mutaciones dan cuenta de la evolución? ¿Consideraría usted beneficioso un proceso que resultara en daño más de 999 veces de cada 1000? O si usted quisiera construir una casa, ¿contrataría a un constructor que por cada trabajo correcto presentara miles de defectos? Ahora, supongamos que un conductor de un automóvil tomara miles de malas decisiones por cada buena decisión. ¿Desearía usted viajar con esa persona? De seguro que no, ¿verdad? Entonces, ¿creen ustedes que es razonable que todas las células y los órganos, extremidades y procesos tan sorprendentemente complejos que existen en los organismos vivos fueran construidos por un procedimiento que destruye? ¿Qué respuesta daría usted?
Cabe recalcar que una mutación solo pudiera suministrar variedad, pero nunca producir nada nuevo. Y de esto lo confirma la Enciclopedia del Libro del Mundo, a través de un ejemplo, diciendo: una planta que estuviera en un área seca pudiera tener un gen mutante que le diera raíces mayores y más firmes. La planta tendría mejor probabilidad de sobrevivir que otras de su misma especie, porque sus raíces podrían absorber más agua, pero sigue siendo la misma planta. No ha evolucionado para formar otra cosa. Igualmente, las mutaciones pudieran cambiar el color o la textura del pelo de alguien, pero el pelo siempre será pelo, nunca se transformará en plumas. Por otra parte, las mutaciones pudieran alterar la mano de una persona. La persona pudiera tener dedos anormales, como 6 dedos o con otra malformación, pero la mano siempre será mano, nunca se transformará en otra cosa. ¿Pero qué ha hecho la comunidad científica a lo largo de las décadas? Abrazaron efusivamente una novedosa idea: la selección natural, que es el proceso por el cual las criaturas mejor adaptadas al medio sobreviven y se propagan. Esto hizo que se desatara la euforia entre biólogos y genetistas. Así lo informó el científico Wolf Eckehard Loning del Instituto Max Planck para la investigación de la reproducción vegetal en Alemania. Él lo explica: los investigadores pensaron que había llegado la hora de revolucionar el método tradicional de crianza de plantas y animales. Ellos creyeron que provocando mutaciones y seleccionando las que fueran beneficiosas, obtendrían nuevas y mejores variedades. ¿Qué hicieron entonces? Realizaron experimentos utilizando la común mosca del vinagre, Drosophila, cuyo nombre científico es Drosophila melanogaster, y la sometieron a la acción de los rayos X y aumentaron su frecuencia a más de 100 veces lo que era normal. ¿Cuál fue el resultado? Que jamás se produjo algún organismo nuevo. Las moscas vinagre tenían alas, patas y cuerpos malformados y otras distorsiones, pero siempre siguieron siendo moscas del vinagre. Y cuando se les combinó una mosca mutante y otra normal para su reproducción, ¿qué creen ustedes, queridos espectadores, que resultó? Se halló que después de algunas generaciones comenzaron a surgir moscas del vinagre normales. Ustedes se preguntarán, ¿cómo resultó esto? La razón se da en una molécula que se encuentra en el interior de la célula, el código hereditario, el ADN. Esta maravillosa molécula conservó el tipo de género de un organismo para la cual está codificado. Igualmente, en esa misma línea, la revista Investigación y Ciencia relata que la vida de un organismo y su continuidad de generación en generación son conservados por enzimas que continuamente reparan las lesiones genéticas. Dicho en otras palabras, las lesiones importantes de la molécula del ADN hacen que como respuesta de emergencia se produzcan cantidades de enzimas reparadoras. ¡Qué maravilloso, espectacular y sorprendente es esto!, ¿verdad, amigos? Es por eso que el científico Wolf Eckehard, mencionado anteriormente, dijo: las especies debidamente definidas tienen límites claros que las mutaciones accidentales no pueden eliminar ni traspasar. En conclusión, la pregunta sería: ¿cómo entonces podría tener lugar la macroevolución? Usted
Querido espectador, responda, pero antes escuche la desilusión de Richard Welshmate, que es un respetado genetista que realizó experimentos con la mutación. En el libro Darwin bajo nuevo juicio, el autor Phil Johnson, él relata lo siguiente. Después de muchos años de observar mutaciones en moscas del vinagre, Welshmate cayó en la desesperación. Hasta lo lamentó porque en ningún solo espécimen en que haya combinado 1000 mutaciones haya dado como resultado una nueva especie. Por otra parte, el libro de moléculas a células vivas declaró: las células de una zanahoria o el hígado de un ratón retienen consecuentemente sus identidades respectivas de tejido y de organismo después de incontables ciclos de reproducción con increíble fidelidad. La revista científica americana dijo: los organismos vivos manifiestan una enorme diversidad de forma, pero la forma es notablemente constante dentro de cualquier línea dada de descendencia. Por ejemplo, los cerdos siguen siendo cerdos y los robles siguen siendo robles, generación tras generación. Los rosales siempre florecen con rosas, nunca con camelias, y las cabras tienen cabritos, nunca corderos, llegando a la conclusión de que las mutaciones no pueden dar cuenta de la evolución en general, de por qué hay peces, reptiles, aves y mamíferos. Ahora, querido espectador, puede dar respuesta al primer mito de la evolución. ¿Son las mutaciones base sólida de que hubo evolución? Usted puede responder. Ahora examinemos el segundo mito, la selección natural. Darwin creía que el proceso que llamó selección natural favorecía a las formas de vida mejor adaptadas y que las menos adaptadas al final se extinguían. Sin embargo, ¿qué enseñan los evolucionistas en la actualidad? Que cuando las especies se dispersan y quedan aisladas, la selección natural preserva a los individuos más aptos y estos sobreviven en un nuevo ambiente. Esta enseñanza tiene influencia en el pensamiento original de Darwin acerca de la evolución. Aquí Darwin interpretó equivocadamente que los pinzones de las Islas Galápagos procedían del mismo antepasado común, pero había diferencias en cuanto a sus picos. Así que aquí Darwin interpretó esto como evolución en progreso, pero esto no era nada sino otro ejemplo de variedad. No se estaban convirtiendo en otra forma de animal y nunca lo harían, lo que demuestra que los pinzones de Darwin no se habían transformado en nada nuevo, seguían siendo pinzones. Y esto fue fundamentado por dos evolucionistas, el biólogo George Christopher Williams y el teórico de la evolución Jeffrey Schwartz, quienes cuestionaron si la selección natural tenía tal capacidad para crear especies nuevas y concluyeron que la selección natural quizás ayude a las especies a adaptarse en medios exigentes para su existencia, pero en ningún caso crea nada nuevo. ¿Pero por qué sucede esto? Porque esto es un ejemplo de variedad dentro de una clase o género del animal y por la composición genética de la criatura, lo que prueba que solo éstas se producen solo según sus géneros. Por ejemplo, cuando uno planta semillas, estas producen solo según sus géneros. Es por eso
que uno siembra con total confianza en que esto pasará. Igual sucede cuando los gatos tienen su cría. Su prole serán gatos. Cuando los humanos llegan a ser padres, sus hijos son siempre humanos. Siempre va a haber variación en color, tamaño y forma, pero siempre dentro de los límites del género de un organismo. ¿O ha visto usted alguna vez, personalmente, un caso que no fuera así? De seguro que no. Por lo tanto, preguntémonos, ¿la selección natural es base para la evolución? ¿Qué dicen ustedes? Antes de responder, considere lo siguiente. El biólogo francés Jean Rostand, historiador de la ciencia y miembro de la Academia Francesa, en la que ocupó la silla número 8, él dijo lo siguiente: no, decididamente no puedo obligarme a pensar que estos deslices en la herencia hayan podido, ni con la cooperación de la selección natural, ni con la ventaja de los inmensos espacios de tiempo, durante las cuales la evolución trabaja en la vida, y edificar el mundo entero con su estructura y sus asombrosas adaptaciones. El genetista Conrad Hall Baddington dijo: esta en realidad es la teoría de que si uno empieza con 14 líneas de inglés coherente, termina teniendo uno de los sonetos de Shakespeare. Eso es lógica de tipo lunático, y lo mejor sería razonar mucho mejor. En otras palabras, lo que quiso dar a entender el genetista es que las bases de esta teoría son insuficientes como para probar su veracidad y fundamento. Por otro lado, el científico John Moore Reedy declaró que después de un examen y análisis riguroso, cualquier afirmación dogmática de que las mutaciones genéticas en un proceso evolutivo que implique selección natural es expresar un mito. Como se darán cuenta, tras décadas de investigación, los científicos siguen teniendo opiniones muy distintas sobre cómo supuestamente se produjo la evolución. Pero piensa en esto: si ni los propios científicos se ponen de acuerdo en este asunto y se supone que son los expertos, ¿tiene de malo cuestionarnos sobre la evolución? Recuerden que lo que creamos afectará nuestra vida. Si todo surgió por accidente, entonces ni la vida tiene sentido. Y si la evolución fuera una realidad, entonces el único objetivo del ser humano es disfrutar de unos cuantos años de vida, ¿no creen? Entonces, para que tenga razón nuestra existencia, debemos descubrir la verdad de cómo llegamos a existir. Por eso, en el siguiente documental descubriremos el tercer mito en el que se basa la evolución: el registro fósil, la macroevolución. Analizaremos la evidencia basada y demostrada a través de pruebas modernas por la ciencia y peritos del mundo, entre ellos radioquímicos, anatomistas, biólogos, genetistas, arqueólogos, geólogos, etc. No te quedes sin verlo. Así que recuerda, el aprendizaje enriquece el alma y el conocimiento te edifica. Soy Dante, así que suscríbete a mi canal para que no te pierdas nada. Dale like, comparte y déjame tu comentario. ¡Chao!